qué onda ese podcast, perrito? Está bueno, pero sale el jueves. El jueves empieza. Difícil tal vez. ¿Y qué tal de qué Estamos en es? un lugar. Hay algo que ya no me está permitiendo construir lo que quiero, estar disfrutando. Lo grabamos en Valdivia. Ah, eso es como un pre, no sé. O sea, no, ya está arriba el video, pues, pero no está oculto. Ah, Porque está oculto, claro. Cuéntame, ¿en qué estáis, po? ¿No estáis trabajando? ¿Qué estáis haciendo? Eso primero. Ya. Estoy trabajando de forma presencial acá en la quinta región, en Limache, en un centro que se llama Gestar Salud. Ahí tengo una consulta una vez a la semana. Eso es como lo presencial de Quina Integrativa. Una de las cosas que también me mueve es todo el proceso terapéutico, ¿cierto? Con enteógenos, que son los psicodélicos, que eso ya llevo años haciéndolo, Sí. pero que abro como a veces, ¿cierto?, la posibilidad de conectar con personas como para hacer procesos terapéuticos, obviamente. Ah, pero no es siempre. No, no que es estáis siempre. haciendo. No, no es siempre. Entonces ahora segundo semestre abro 5 cupos y así, pues como que voy muy de a poco. ¿Y eso de qué porque depende? Eso depende de la luna. No. Ah. No, Igual sí, mentira. igual un poco. Sí, igual un poco. Sí. Depende de varias cosas. Lo primero es como de mi persona, ¿cachai? Como de la apertura que tenga, de tiempo, Sí, ¿cierto? Porque también es un proceso, son 2 meses que estoy con una persona, ¿cierto? Y es un seguimiento constante. Depende también de los llamados de las plantas, como de esta conexión con el mundo espiritual, ¿cachai? Como que vaya fluyendo. Y principalmente de eso depende. De eso depende. Y algo que me motiva mucho, porque es muy interesante como los cambios que tienen las personas. ¿Cachai? Como que por eso que también intento no hacerlo al máximo como, no sé, 30 pacientes, por así decirlo, ¿cachai? O más, porque necesitamos como el tiempo y un proceso, po. En cada proceso, como todo proceso, necesita su tiempo, pues, ¿cachai? Sí. Así que esa es como la línea como ya más de microdosificación, más terapéutica, mezcla con coaching y con otras cositas más. Eso es más online también. Qué buena. Sí, buena. Y también, bueno, Pranaquine, ¿cierto? Tiene también sus cositas ahí, siempre. Están andando Pranaquine. Por supuesto. Al máximo. Sí, al máximo. Bueno. Tenemos una jornada ahora de microbiota, estamos haciendo otras cosas, tenemos Quina Integrativa en Santiago también. Y siempre andando con Pranaquine. Y para finalizar, Claro, terminando. claro, terminando, bueno, estamos acá en la cafetería, ¿cierto? Estamos en la cafetería La Tribu, en Villa Alemana. Y está un emprendimiento familiar, por cierto, con mi pareja, con mi esposa, con la familia, con mis hijos también. De ahí nace esta motivación y también hago alguna gestión acá en la cafetería per se. ¿Qué gestión hacía acá en la cafetería? Gestiones como redes sociales. Ya. Soy el encargado de redes sociales, como el community manager. ¿Te gusta igual? Me gusta y no me asusta. Está bien. No, lo encuentro entretenido, porque vamos haciendo planificaciones, vamos haciendo los guiones. Soy el que también hago los videos, ¿cachai? Como toda la. O sea, toda te esa encargáis línea. tú, Yo me encargo. solo, de la red. No tenía apoyo Sí. así como No, externo. Diseño, guiones, planificación, todo eso me encargo yo en las redes sociales de La Tribu. Y eso, hubo un tiempo que también a veces garzoneaba, ¿cachai? A veces cuando estaba con full movimiento paso del kine microdosificador a el barista de café, que me encanta también, encuentro súper entretenido e interesante. Así que en verdad, bueno, cuando tenés un negocio vaya haciendo un poco de todo también. Además, me imagino. No tengo negocio, pero me imagino que tenéis que estar todo el rato metido Sí, en pues todos tenés que lados. estar todo el rato metido. Sí, ojo ahí al charqui en todo. Espectacular. Sí, así que eso. Bueno, tengo otros proyectos, pero no quiero dar la lata. Ya. Igual podemos hablar después de eso. Va, bacán. Muy bien, querida comunidad, estamos acá con un matecito, con una agüita, para empezar este nuevo proyecto que es En Buenas Manos. Es un lugar en donde vamos a conversar con distintos profesionales de la salud principalmente, que nos van a ayudar a observar el otro lado del dolor crónico. Ya, ¿cierto? Alejado de las pastillas, alejado de lo que siempre conocemos del dolor, que es que estás ahí en la casa, que no podés moverte, que es para siempre, que tenés que acostumbrarte a vivir con eso, ¿cierto? Vamos a ver el otro lado del dolor crónico. Y nuestro primer invitado es don Boris Gálvez. Hermano mío, Hermano querido. un gusto Un gustazo, como siempre. que estés acá. Y la idea, obviamente, es que nos guíes un poquito, nos enseñes un poquito acerca de las plantas medicinales. Porque Bacán. kinesiólogo, ¿cierto? Integrativo, Yes. osteópata, escritor, curandero,
Barista. Claro, sácate una cosa. Claro. Pero esta vez nos queremos centrar en las plantas medicinales, hermano. Plantas medicinales. Exactamente, Me encanta, plantas un tema medicinales. que me encanta. Y lo primero que quiero saber es tu relación con el dolor. Así como a lo largo de tu vida, a lo largo de, no sé, quizás en el corto plazo, si es que alguna vez has tenido dolor crónico o alguna sensación crónica o Sí. algo por el estilo. Es una muy buena pregunta para empezar. Yo creo que desde que llegué a la vida tengo una sensación extraña, que ya obviamente la he trabajado después de años, ¿cierto? Con plantas medicinales, ¿cierto? Con distintas ¿Desagradable? cosas. Incómoda. Incómodo. Sensación incómoda. Que al principio era como más de cuello, ¿cierto? Como tensión. Pero cuando chico jugué ping-pong, por ejemplo. Ujú. Jugué tenis, ¿cierto? Pues me fui a tocar batería. Hice como actividades, ¿cierto? Como que me mantenía activo o intentaba mantenerme activo constantemente. Pero siempre había algo. Esa es la primera sensación extraña, persistente que podría decir, que después entendí lo que era, ¿cierto? ¿Y eso a los cuántos años estamos hablando? Siempre, desde chico, Ya. no sé, 8 claro, años. Después cuando ya eres más grande, pudiste como darle un nombre a lo Claro. mejor o reconocerla. Claro. Al principio era tensión muscular, quizá, o dolor. Me acuerdo que fui ante algún médico, ¿cierto? Y el médico decía, no, estos temas de crecimiento. Me acuerdo de chico, po, o sea, antes de adolescencia. Y después ya fui entendiendo lo que era, ¿cierto? Eso es como lo primero. Y lo segundo es que el año, puede haber sido 2015, por ahí, tuve primera vez, lumbago. Lumbago que me dejó, como los pacientes consultantes dicen, Primera vez que tenía el Primera lumbago, vez. 2015. más o menos. O sea, sí. 10 años ya. Que me dejó paralizado, o sea, no podía hacer nada. ¿Qué está pasando, cierto? Yo ya era kinesiólogo, entonces dije, voy a ir donde un profesor que para mí era como boom, ¿cierto? En la universidad, me hizo clase, y que atendía en Viña. Entonces voy, y me dice, lo primero que vamos a hacer es una radiografía. Me saco la radiografía y me doy cuenta, él me dice, de que tengo una vértebra más. Sí sabía. Prop. Sabía esta 6 historia. vértebras lumbares. Locazo. Épico. Yo pensé que me iba a dar una visión más amplia, pero me dijo, mira, es probable que si adelgazáis un poco, y con algunas temáticas, ¿cierto? Musculoesqueléticas, ya como que esto se pueda salir, pero esto es más mecánico. Me dio toda una explicación mecanicista, Ujú. que si bien para la kinesiología alopática está buena, pero yo ya era kine, ya como que tenía la apertura. Pero en ese tiempo, el año 2015, estábamos recién, o sea, igual Estábamos recién. esa era la visión. Sí. Esa era la visión. Así es. Así que esa fue la primera vez que tuve dolor así potente, quizás persistente o más complejo. ¿Y en algún momento se eliminó ese dolor? ¿Se recuperó? Se eliminó, sí, totalmente. ¿Y eso fue a raíz de qué? ¿Fue un Ahí me di trabajo cuenta, tuyo, po. kine? Claro, porque ahí, bueno, ya estábamos con Kine Integrativa, ya me di cuenta, ok, voy a llevar la Kine Integrativa a mi vida, ¿cierto? Ujú. Entonces ya vamos viendo los distintos cuerpos, los distintos dominios. Me falta hacer más ejercicio, ok, me pongo a hacer más ejercicio. Tengo que trabajar mi microbiota, mi parte bioquímica, debo mejorar, ¿cierto? Sacar lo proinflamatorio. Y así. Claro. Entonces, claro, me doy cuenta de que si es que, esto es muy personal, ¿cierto? Si es que no hago nada de ejercicio, si es que como más de la cuenta, si es que estoy estresado, la sensación vuelve. Perfecto. ¿Cachai? Entonces, como que uno se tiene que ir conociendo finalmente. Exactamente. Es importante, ¿cierto? Súper Y, importante. yo quiero saber cómo llegaste, o qué pasaste, o qué fue lo que tuvo que pasar para que tú decidieras cómo llevar la kinesiología en tu vida y en tu rol profesional hacia las plantas medicinales. ¿En qué momento dijiste ya, las plantas medicinales son una buena ayuda para mí y para los pacientes? Claro, también tiene que ver con una historia personal como hacia mí, ¿cierto? Valga la redundancia. Porque las plantas me ayudaron a poder trascender esta primera sensación incómoda. Que yo después entendí que era porque había tenido un trauma en el vientre materno, ¿cierto? Y todo el tema. Pero eso no es sino a través de un trabajo profundo. Profundísimo. Claro. Entonces fueron las plantas medicinales. No es que plantas tomaste una maestras. hierbita y te... No. Correcto, Sí. correcto. Fue un proceso profundo, me fui a la selva a vivir por 5 meses, Exacto. ¿cierto? Y los curanderos trabajan allá vegetalistas con las plantas y fueron las plantas las que me hicieron entender de por qué me sentía así. Claro. Que no era algo solamente físico,
sino que también algo psicológico, emocional, energético y espiritual. Sí, po. Entonces ahí fue como el momento que yo Importante. dije, esto debo profundizar, aprenderlo, ¿cierto? Irme con los curanderos a entender cómo esto funciona finalmente a nivel físico y mental. ¿Y cuántos años tenía ahí? Me fui con 23 años. Con 23 años. Sí. Igual elevado. Yo a los Es 23 que- años estaba en otra. No, sí, Estaba yo en también otra. estaba en otra. Claro. Pero me di cuenta también, Pero igual hubo algo en tu vida que te hizo ir para allá. correcto, ¿Cachai? una experiencia que me hizo ir para allá. Claro. Una experiencia que yo ya venía tratándome con acupuntura, con hipnosis, porque aparte había hecho las certificaciones las dos, con Reiki, con terapia floral, con distintas otras terapéuticas, porque la kine que nos enseñaba en la universidad, musculoesquelética, era haga un poco de ejercicio, infrarrojo, compresión medio caliente y un poco de TENS. Y sería, no hay más. Claro. Entonces, claro, yo había tratado con eso, pero en verdad seguía igual, no me pasaba absolutamente nada. Sí, po. Entonces, al entender en esta situación específica que fue una ceremonia especial, al entender de que mis temas venían de algo más complejo, más profundo y más desde el alma, por así decirlo, ahí tuve que irme, ¿cierto?, de viaje. Perfecto. En todo sentido viaje. Perfecto. Perfecto. Ya entendemos más o menos cómo ingresaste a esto de la medicina. Y hasta el día de hoy lo ocupas, ¿cierto? Hasta el día de hoy lo lo utilizas ocupo. tanto en lo personal como con tus pacientes. Sí, en lo personal con mi familia y sí o sí con mis consultantes y pacientes. Perfecto. Siempre. Perfecto. Espectacular. En todos los pacientes. Todos los pacientes. Todos los pacientes tienen algo de plantas, Exacto. ya sean sus distintas formas y usos. Pero siempre ocupo algo de planta con los pacientes. Perfecto. Muy bien. Ahora, para que la gente pueda entender un poquito más, porque la verdad es que hablaste de que te fuiste a la selva y todo, y uno cuando habla de plantas medicinales, lo primero que piensa son las hierbas. Yo Claro. igual la utilizo, con mis pacientes y en lo personal también, y cuando uno se lo recomienda a una persona, lo primero que piensa son hierbitas. Una Claro. hierbita, para tomarse una hierbita, Inocuas. echarla como en el agüita y todo eso. Pero, ¿qué hay más allá de las plantas medicinales? ¿Qué son las plantas medicinales? ¿Cómo poder definirlas? Ya, perfecto. Viene como de una perspectiva fitoterapéutica, Ujú. ¿cierto? Que es usar los materiales vegetales con un fin terapéutico. Y para eso dentro del mundo vegetal existen plantas que son medicinales. ¿Por qué? Porque tienen una parte de su estructura la cual tiene distintos componentes bioactivos que generan interacción con nuestro cuerpo. ¿Cachai? Entonces, no sé, la menta en sus hojas tiene un componente que es el mentol, y el mentol es un alcohol que va a ayudar para el dolor, porque es analgésico y antiinflamatorio. Perfecto. Entonces, hay distintas plantas que nos van a ayudar para distintas patologías, disfunciones, temáticas, problemas, ¿cierto? Y eso está súper estudiado. Eso está súper estudiado y cada vez está más estudiado, po. Porque algo muy ancestral, de hecho los curanderos, los primeros chamanes fueron con las plantas que se sanaban y curaban. Tenemos una batalla Tenemos una batalla de curanderos, gatos. de curanderos acá atrás. Curanderos animalistas. Claro. Pero ¿cómo traemos eso acá? ¿Cachai? Claro. Así como a la ciudad. Sí, eso era importante para mí también porque me iba a la selva y estaba con los curanderos y es como, Sí, ¿cómo po. traigo eso para el pavimento? Claro, porque una cosa es estar allá, es lo que yo le digo a los pacientes, o sea, es un ejemplo un poco más burdo, pero es lo que yo le digo a los pacientes, que tú ahora estás acá conmigo, ¿cierto? Estamos acá en la consulta, pero ¿qué pasa cuando te vas para tu casa? Claro. Ahí está el tema, y es lo mismo, Sí, pues, lo estás en la mismo. selva, todo bonito, pero ¿qué pasa cuando volviste? Claro. Eso es lo más complicado de poder integrar, creo yo. Sí. Porque cada una tiene que buscar sus formas terapéuticas, ya sea con lo que sea, y en este caso con las plantas, buscar, ¿cierto?, cuáles son las plantas que son óptimas para uno. O sea, cuáles son las plantas que te pueden ayudar a ti, ¿cachai?, a poder generar cambios importantes en tu vida, o sea, a nivel físico o a cualquier nivel. ¿Y cómo lo tenemos para acá? En primer lugar, como estudiando las plantas. En segundo lugar, sabiendo cuáles son sus efectos, en qué órganos, en qué sistemas, cuáles son sus precauciones, contraindicaciones y cuáles son sus formas de uso. Porque cuando entramos a lo más profundo de las plantas nos damos cuenta de que, por ejemplo, no es lo mismo usar el romero que está en tu casa a ir a buscar el romero al cerro. Claro. ¿Se entiende? Sí. Porque la calidad, porque el contacto bioactivo, porque la tierra es distinta, porque el aire es distinto, porque el espíritu, si es que nos vamos como en la parte más espiritual tradicional, el espíritu de la planta es distinta en la casa versus el que está en el cerro, o el que está en el monte, o el que está, no sé,
la selva, ¿cierto? Muy Sí. distinta. Entonces tenemos que ir a conectar con eso e ir buscando las formas de uso que son más óptimas para uno y que son largoplacistas para uno. Por ejemplo, a lo mejor si yo vivo una vida rápida, es difícil que yo me haga una decocción de una planta. Es decir, que tome la planta, el material vegetal de la planta, que tiene los principios activos, hojas, tallos, raíces, etc., y que las ponga a hervir. Porque tengo que esperar, ¿cierto?, a que hiervan en primer lugar, después tengo que esperar de que eso se enfríe, ¿cierto?, sacar el material vegetal, colarlo, llevarlo a... Entonces es como un proceso más complejo. Sí. Y a lo mejor sería más fácil, por ejemplo, una idea, hacerme un rolón con un aceite esencial de la misma planta y llevarlo a ciertas partes que tienen más contacto con lo sanguíneo y así hacer como el efecto más Como sistémico. este roloncito. Como ese roloncito, por Claro, ejemplo. Este roloncito que yo lo ocupo aquí, igual. Claro. ¿Existe algún lugar específico en el que uno debería echarse estos, por ejemplo, Claro que sí, estos roloncitos? Por supuesto. Por supuesto, en primer lugar, el Porque yo lo rolón- utilizo, por ejemplo, disculpa, lo utilizo aquí en la muñequita, Claro, lo huelo y eso me gusta también. y bien, súper Sí, bien. Sí. Pero también debemos pensar nuevamente, ¿cuál es mi necesidad? Ujú. Si mi necesidad es salud mental, el rolón no es lo más efectivo, por ejemplo. Sino que lo más efectivo sería una inhalación en seco de un aceite esencial. Ujú. Es decir, ponerte una gota y olerla, ¿cierto? 10 respiraciones, por ejemplo. Un stick nasal, como El jale, como le llamáis tú. este de acá, ¿cierto? Exacto. Que el jale, que lo pongo en la nariz y huelo, ¿cierto? Ujú. Porque eso va directo al cerebro y gran parte, que un 30 o un 40% va directo al cerebro por vía olfativa. Y genera cambios químicos. Genera cambios O sea, bioquímicos. lógicamente sí, y- porque el olor es química. Es Es que ese es el tema. Cuando hablamos, por ejemplo, de aromaterapia, es la terapia con los aceites esenciales, no con... O sea, uno dice aroma, qué rico, ¿cierto? Es que, Pero sí, ese aroma es que hay que educarnos. Es que por po. supuesto que sí. Eso es lo más complejo de todo. Ese rico aroma, tenemos que pensar en primer lugar, ¿es 100% natural? Eso. Porque si no, si es sintético, es un disruptor endocrino. Claro. Entonces yo digo, me compré un aroma, o sea, bergamota, a mí me encanta la bergamota. Me compré una bergamota en la feria artesanal que me costó Lucas. 5 lucas. Claro, lucas. No, y que a veces cuestan lucas, sí, Claro. es verdad. Entonces yo debo preguntarme, si es de 5 ml esa bergamota, ¿realmente sacaron, no sé, un ejemplo, 1000 bergamotas para esos 5 ml? Claro. Es imposible que cueste 1000 pesos. Sí. Es imposible. Sí, po. A no ser que viva en el lugar donde la sacaron, ¿cierto? Entonces eso no sería recomendable para No es nosotros. recomendable. ¿Por qué? Porque es un disruptor endocrino, porque es sintético y porque eso se va a comportar como hormonas en tu sistema neuroendocrino, Ujú. por ende va a afectar, ¿cierto?, al sistema neuroendocrino. Va a afectar a tus glándulas. Claro. Entonces podéis tener hiperactividad de suprarrenales porque estáis con full disruptor endocrino. Bueno, todo esto que estamos hablando tiene igual que ver con la siguiente pregunta que te iba a hacer, que es, ¿qué nos dice la ciencia del uso de plantas medicinales? Y estamos hablando más o menos acerca de esto, ¿cierto? Sí. En este caso de la aromaterapia. Pero ¿qué dice la ciencia más del resto? Sí. Antes de, no respondí la pregunta que me hiciste. ¿Dónde se echa? Ah, sí, verdad. Lo siento. Lugares de pulsos superficiales. Pulso radial, que sería Perfecto. como la región, ¿cierto?, de ¿Sí? De la muñeca. la muñeca. Pulso carotidio, adelante o anterior al ecom, a la parte... ¿Y te lo echáis así como largo? Yo me lo he hecho como largo. Ya. Sí, como toda la parte anterior del ecom. A ver, yo o, me voy a echar. Por favor, aquí el... ¿Ya? Eso. Así. ¿Y correcto. los dos? En los dos. Así es. Oh, ¿verdad? Acá también hay... Ah, Claro, me sané. claro. En la región de las sienes por el pulso Ya. temporal. Perfecto. Y también puede ser en la región posterior donde está la base del cráneo. A mí me gusta clásico acá, acá y acá. Fue 3 lugares, o sea, serían 6, ¿cierto? Sí. 3 por 2. Para echarlo y eso más o menos en 30, 40 minutos ya está en el torrente sanguíneo. Perfecto. Bueno, eso es lo que le quería responder porque no lo habíamos respondido. Cada vez hay más evidencia que las plantas funcionan. Ya. Si bien es un conocimiento tradicional, hoy en día es un conocimiento más alopático, más convencional. Entonces es un muy buen complemento para poder, nuevamente, complementar, ¿cierto?, con distintas herramientas. No digo de que solo uses plantas, pero sí Pero que es un complemento. es un complemento. Hay algunas líneas que solamente usan plantas. Sí, pues. Y de hecho en la selva yo solamente usaba plantas. Claro. Pero después estaba dando cuenta, aparte es ayuno, aparte alimentación, aparte es En la contemplación. selva misma. Sí, po. Sí, claro. Contemplación, meditación, cosas que a lo mejor los curanderos no lo dicen como tal,
porque está dentro de su background, ¿cierto?, terapéutico, porque es obvio. Pero es un tremendo complemento y hay bastante evidencia que hay plantas que sirven para ciertas cosas. Porque estos principios activos generan interacción Claro. con neurotransmisores, con órganos, con metabolismo, Exacto. con partes de tu sistema musculoesquelético, etc. Exacto. Súper bien. Eso mismo te iba a preguntar ahora. ¿Qué plantas sirven o cuáles son? Porque recuerda que todo esto está dirigido 100% al dolor crónico, Sí. ¿ya? Que es, bueno, hoy en día hay gente que ha llegado a hablar del dolor crónico como una enfermedad, incluso médicos, científicos, que consideran que el dolor crónico es en sí una enfermedad, así como tienes hipertensión, Claro. gente que tiene dolor crónico. ¿Qué plantas tú recomiendas para el dolor crónico como tal? Independiente si es dolor crónico, no sé, por artritis o por un montón de cosas. Claro. Bueno, siempre como buenos kinesiólogos tenemos que evaluar, ¿cierto? Por supuesto. Deberíamos evaluar. O sea, yo voy a comentar cosas aquí, pero lo primero es la evaluación. Y dentro de la evaluación tenemos que ver qué factores están gatillando ese dolor crónico o persistente, ¿cierto? Factores como social, factores de alimentación, nutrición, factores de psicoemocionalidad, etc. ¿Por qué? Porque si hay factores psicoemocionales, yo debo tratar el dolor crónico o persistente desde esa línea psicoemocional. Entonces debo tratar, en este caso, con fitoterapia, que tenga relación con la parte musculoesquelética, que es la parte que está afectada, como un dolor inespecífico lumbar, ¿cierto? Y aparte, tratar, ¿cierto?, la parte o el cuerpo dominio psicoemocional. Entonces, eso es súper, súper importante. Ahora, ¿qué es lo que dice la ciencia generalmente? Esto es un genérico, nuevamente. Que plantas que nos ayudan mucho para el dolor crónico o persistente, que están bien evidenciadas, es la cúrcuma, tenemos el jengibre, ¿Ya? tenemos el romero, tenemos la menta, tenemos la copaiba, hay distintas sustancias, por ende, ¿cierto?, que nos van a aportar, pero no obstante va a depender mucho de las sinergias que tú ocupes y las formas terapéuticas de plantas para ese consultante específico. Por ejemplo, podemos hacer una toma, ¿cierto?, de cúrcuma por 2 meses, y que la cúrcuma puede ser, ¿cierto?, en cápsula, esa una vía, que sería una vía interna, pero también aparte deberíamos hacer vías externas, ¿cierto? Por ejemplo, puede ser el mismo rolón con aceite esencial de romero, menta, gaulteria, por ejemplo, que son aceites esenciales que ayudan para el dolor. Pero también podría ser algo inhalatorio, porque la persona tiene un tema quizás más psicoemocional, porque aparte no duerme, ¿se entiende? Sí. Y aparte masaje en la planta de los pies, en la columna, porque ahí llega directamente al sistema nervioso, y así. Entonces como que es una mezcla de cosas, y no solamente es tomarse la manzanilla, el romero, el boldo, ¿cierto?, en una tacita de té y ya estoy tomando planta. Claro. O sea, tenemos que, Sí. como decía mi curandero, bañarnos en planta, literal. Es importante porque recordemos que siempre, bueno, la experiencia de dolor siempre es multifactorial. Siempre. El 100% de dolor, en todo caso, ¿ya? Así es. Aunque tú tengas, no sé, por ejemplo, llegues por no sé, una artrosis o incluso por un E15, la experiencia de dolor siempre va a ser multifactorial. Entonces, el uso de las plantas yo creo que está súper indicado en todo. Súper, en todo, súper en todo, indicado. en todo Y el ahí proceso. mismo, por ejemplo, hermano, es importante que la gente sepa que si tengo un dolor persistente X, lo primero es ver los hábitos. Entonces, si estoy durmiendo mal, eso es lo primero que debo atacar. Claro. Entre comillas, atacar, ¿cierto? Más que como la zona puntual local, es el hábito del sueño, porque no estamos regenerando, porque no estamos generando, no sé, una limpieza del líquido cefalorraquídeo, porque etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero es trabajar el sueño Claro. para después trabajar ese dolor específico puntual. Entonces, es como Perfecto. que al revés la cosa, no es como, ponte el cataplasma en la rodilla o en la columna y chao, sino que no, es como, aparte de eso, voy a trabajar lo más profundo que tiene relación con los hábitos y el estilo de vida. Perfecto. ¿Hay riesgos, hermano? Muchos, muchos. Porque hay principio activo. Claro, Entonces, si hay principio activo, hay efectos a nivel cerebral. claro. Entonces, no es llegar y tomar cualquier cosa. La gente se automedica. La gente toma paracetamol y ibuprofeno como Sí. si fuera agua. Y no solo eso, hermano, hay un montón de Terriblemente, no sabe todo el daño que se está haciendo. Por ende, con las plantas lo mismo. El 90 y pico % de los sintéticos de fármacos están hechos con las plantas.
con sintéticos de principio activo de planta. Claro, claro. A eso me refiero. Entonces, es un tratamiento más largo el de las plantas, obviamente, pero es lo mismo finalmente que tomarse una pastilla. Entonces, a por nivel ejemplo, cerebral. si no sé, pues, la señora, el señor que está viendo el video y dice, ah, mira, yo tengo una plantita acá afuera, ¿cómo lo hace? ¿Cómo tú recomiendas, por ejemplo, no sé, pues, tiene, no sé, que uno tiene siempre en la casa, o no sé, un matico tiene. Matico, manzanilla, Claro, boldo. manzanilla, esas cosas. Claro. ¿Pueden llegar a sacarle, echarle la agüita y mandársela? Yo diría que no. Ya. No es recomendable. Yo diría que no es recomendable. Si es que tiene patologías médicas, no es Ujú. recomendable. Si Perfecto. toma medicamentos, tampoco es recomendable. Perfecto. Ahora, como nosotros que no Sí. tenemos nada, ¿cierto?, del otro mundo, bien, porque sé que el boldo tiene boldina y la boldina Sabemos para qué ayuda utilizarlo, claro. al sistema hepatobiliario, la vesícula biliaria, y ahí podemos sacar más conclusiones, Claro. ¿cierto? Entonces lo puedo hacer, pero si tú tomas, si tomas medicamentos o si ya tienes una patología diagnosticada por médico, yo te recomiendo que no tomes cualquier cosa. Porque nuevamente es como tomar más medicamentos. ¿Para qué? Sí, ¿Cierto? ¿Cuál es la finalidad de eso? Sí. Bacán, por hermano. Sí, es un tema complejo. Filete. No, es que es verdad, porque la gente le pierde un poco el respeto a estas cosas. Como es natural, dale, es natural. Pero en realidad sí hay algunos riesgos que son importantes de reconocer y de tomar en cuenta al momento de iniciar algún tratamiento. Totalmente. Yo siempre que enseño de plantas, lo primero es la calidad. ¿De dónde viene esa planta? Saber de dónde viene. Si es 100% natural, en segundo lugar. Ujú. Para ver si es que no es un sintético. Y por ende un disruptor, como lo conversaba anteriormente. Y ver las precauciones y las contraindicaciones. Más que saber para qué sirve una planta, busca, ¿cierto? Y profundiza cuáles son las precauciones de esa planta. Creo que eso es clave y hace la Perfecto. diferencia total. Perfecto. Perrito, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde me encuentran? Instagram. Tengo dos Instagram, uno de Kine Integrativa, que es kineintegrativo.bg. Bueno, igual va a salir ahí. B alta, ahí, Claro. abajo. Es, o arriba. Claro. Otro que es más terapéutico y más como de la línea, ¿cierto? Vegetalista, digámoslo así, que es Ser Integrativo, Ser-Integrativo-. Ahí me encuentran en redes sociales. Tengo un canal en YouTube también que no ocupo mucho, pero que también pueden haber algunas cositas. Y presencial en Limache, en el Centro Gestar Salud. Perfecto. Pueden meterse también a la página de Rabomapu, que es mi línea, ¿cierto?, de terapia un poquito más desde esta línea ancestral. Y pueden venir, por supuesto, acá a la tribu a Por tomarse supuesto. un cafecito. Claro que sí, ¿cierto? un tecito, un cafecito. Un pastelito, un quequito. Totalmente. Y se puede venir con los niños también, ¿cierto? Sí, porque es una cafetería familiar e infantil. Exacto. Así que Hermano, invitados. Hermanito, muchas gracias por todo, por esta gracias conversa. a ti, gracias a ti, hermano. Estuvo increíble. Y escriban en los comentarios de qué les gustaría hablar en el próximo video, relacionado siempre al dolor crónico. Y nos vemos. Muchas gracias. Chao. No se grabó. Ah. Te cachai.